¿Quieres conocer las últimas tendencias en ciberseguridad? ¿Te interesa saber sobre implementación de seguridad a bajo costo, ataques a cadenas de suministros y mucho más? Somos los CCAs, embajadores de 11 Paths encargados de difundir el mejor contenido de ciberseguridad por todo el mundo. Por ello, te contamos desde nuestra experiencia lo más relevante en el mercado de la seguridad digital. Bienvenido a 11 Paths Radio. Descubre en nuestros podcasts las claves que te ayudarán a ser todo un experto y estar al tanto del panorama actual en ciberseguridad. Yo soy Carlos Ávila, CCA en Ecuador para 11 Paths y te acompañaré en este programa de hoy. Quédate con nosotros. La protección de nuestros datos en servicios de Internet es una de las preocupaciones más grandes en la actualidad por los usuarios. En el programa de hoy hablaremos un poco sobre la privacidad y la protección de datos personales, ya que en estos tiempos continuamos viendo en los principales titulares de Internet y los medios convencionales, como la televisión, cómo esta amenaza es tan creciente hoy en día. Esta temática nos debería preocupar a cada uno de nosotros, ya que directa o indirectamente estamos vinculados con al menos un servicio en Internet donde se mantienen nuestros datos digitales. Datos que en la mayoría son muy privados, otros quizás de interés público, como las redes sociales de pronto, y que de cierta manera muchos de ellos le interesan a los ciberdelincuentes. Sería bueno, a partir de una premisa, una pregunta, que quizás muchos nos deberíamos hacer arrancar también el programa, ¿no? ¿Cuántos sabemos la cantidad de identidades digitales que tenemos en Internet? Y esto es muy importante, ya que a partir de ahí nos ponemos a pensar, a dudar, ¿sí?, a reflexionar, que quizás estos son los puntos principales de entrada donde tenemos almacenados datos durante años, ¿sí? Y muchos de ellos descuidados, y quizás puedan servirle a un tercero para diversas acciones. En muchos de los casos, como mencionaba, datos privados en los cuales los atacantes se benefician a través de diversas formas, ¿no? Podría ser mediante un link de información de tus datos personales, no almacenados correctamente por un tercero, pues empezar a ejecutar acciones o ataques muy puntuales hacia ti u otros en Internet, a través de fraudes, estafas, mediante ataques como phishing, spear phishing, etc., que obviamente tienen impacto en el mundo real, ¿no? Un phishing correctamente preparado con datos extraídos de una base liqueada, pues podría tener mayor impacto. Y es importante conocer también cuántos de estas filtraciones de datos personales han sido las más grandes. Si nos ponemos a pensar y hablar sobre esta arista, ¿sí?, necesitaríamos mucho más que un programa de podcast, ¿no? Es inmensamente grande la mayoría de leaks o brechas de datos personales que ha habido desde hace mucho tiempo. Dentro de Wikipedia vamos a tener una lista bastante interesante sobre las diferentes empresas, desde las más grandes hasta diversas empresas medium business, donde han sufrido brechas de datos privados de sus usuarios, ¿no? Hablamos de Equifax, Capital One, Facebook, Google, British Airways, etc. Empresas tan grandes como T-Mobile, AT&T y un sinnúmero de empresas que van a estar mencionadas dentro de esta lista y tienen una buena reseña ahí de todas las filtraciones que han venido sucediendo. Es interesante también hablar de un reporte de IBM, ¿no?, que se llama El costo de las brechas de datos, que lo vienen sacando anualmente. Estaba revisando el del 2019, donde habla de un costo promedio de brechas de seguridad fue de alrededor de 3.29 millones de dólares, donde se encuentran entrevistadas alrededor de 500 compañías para ver el impacto, como se puede ver, y está segmentado por industria, por cantidad de empresas entrevistadas, etc. Y se puede ver el impacto global y monetario que tendrían este tipo de ataques, ¿no?, de brechas de datos o filtraciones que impactan sobre la privacidad y cómo las empresas protegen nuestros datos a los que nosotros delegamos y confiamos. Se habla también dentro de este informe en la causa raíz de las brechas
de esos datos privados que hoy en día en muchos de los casos comienzan con ataques dirigidos hacia una empresa, ¿no? Que es la punta del ovillo para de ahí en más empezar a adentrarse dentro de una empresa puntual para luego exfiltrar esa información y hacer un leak de datos o lo conocido como brechas de datos. Dentro de ElevenPath también nosotros generamos los que se conocen como Cyber Intelligence Reports, en donde pueden encontrar dentro de nuestro blog o dentro del sitio web de ElevenPath, en la lista de Cyber Intelligence Reports, varias investigaciones que hemos realizado sobre diversas brechas de datos, Dropbox, diferentes compañías que en su momento han sufrido brechas de datos y lo pueden encontrar dentro de nuestro sitio web. Y también nos preguntamos muchas veces si a través de que estas empresas no han protegido correctamente o han tenido una filtración de datos, de información privada de sus usuarios, ¿qué cambios generó que sucedieran estas filtraciones? Podríamos decir, y en muchos de los casos, que en cierta parte muchas de las empresas han venido madurando, han sido conscientes del riesgo que han tenido y han venido madurando en sus procesos y procedimientos de ciberseguridad a través de los ataques que han sufrido, de brechas de datos, de las filtraciones. Han invertido mucho más en seguridad, es cierto. Si hablamos también de normativas y regulaciones que han ayudado, han potenciado a que se maduren estos procesos y protejan de mejor manera la información de sus usuarios, pues también lo hemos visto, ¿no? Hemos visto varias normativas, entre la que más ha tenido auge y conocida y se han apalancado varios países de la región, han sido la famosa GDPR. Y luego hemos visto que en cada país, de manera regional, llamémoslo así, o de manera local en cada país, se ha venido trabajando en legislaciones o actualizando más bien legislaciones que ya tenían propuestas acorde a los tiempos, ¿no? Pero es un largo camino que hay que recorrer para madurar los diversos procesos de salvaguardar información privada de los servicios de las empresas en Internet. Seguro las filtraciones continuarán porque esto es mucho más allá de controles y demás, pero en mayor o menor medida, dependerá de varios aspectos, ¿no? Lo que sí es importante mencionar que esto va a ser un proceso continuo, ¿no? Como se habla en seguridad, tanto de las empresas como los usuarios, y los iremos desarrollando dentro de este podcast. Muchas de las filtraciones quizás son conocidas, otras no. Hay muchas filtraciones quizás que no son públicas, y está claro que muchas de las filtraciones se conocen, en su gran mayoría, pero ¿qué pasa con las que no se conocen? En realidad seguro existirán brechas de datos que ni siquiera conocemos y han sucedido, que no se hacen públicas, ¿no? Quizás por varios motivos por parte de las empresas. Creo que la principal es la imagen corporativa, su reputación. Si hablamos de empresas o si hablamos de un ambiente gubernamental o militar, es mucho más complicado el manejo de esta situación. Pero está claro que eso no ayuda, ¿no? En cierto sentido, dependiendo del tipo de información que se haya liberado o fugado o se ha dejado expuesto. Ahí también, de cierta manera, se deja expuesto un montón de oportunidades para que los atacantes aprovechen el que los usuarios no conozcan que su información ha sido liberada o se encuentra pululando en internet o en la deep web, vendiéndola, comercializándola y haciendo uso malintencionado de la misma. Y no comunicar a los usuarios, proveedores o terceros para que tomen acción de lo sucedido, creo que causaría mayor impacto en que ser responsable y asumir esa responsabilidad de comunicar a tus usuarios que ha sufrido un ataque y se está trabajando sobre el mismo. Claro, es una responsabilidad bastante enorme, pero hay que ser consciente de aquello, ¿no? Para que sigan confiando de pronto en que su información está siendo tratada y va a ser mejorado los controles o eres responsable en la información que estás tratando.
Y si hablamos de los estados, ¿qué han hecho los estados para poder trabajar sobre la lucha de la privacidad y la protección de información, que son dos aristas diferentes, ¿no? Si hablamos de la privacidad, pues estamos hablando de que está más ligado a la intimidad de la información que expones, y ahí quizás no hay un derecho fundamental y prima un mercado, un negocio, ¿sí?, detrás de las empresas, si lo vemos de esa manera, y la protección de datos, que va más allá de temas de controles, de cómo está tratada esa información, y los estados han estado trabajando bastante en aquello. En legislaciones vemos como la GDPR ha impactado, en sí es una legislación europea, pero ha impactado en el mundo. En Latinoamérica varios países ya cuentan con regulación que están siendo actualizadas en cuanto a protección de datos y privacidad de la información de los usuarios, y cómo los servicios están ayudando para únicamente solicitar información que los usuarios quieran dar y para el cual fue destinado dicho servicio, dicha aplicación. Vemos también cómo se están nutriendo varias organizaciones dentro de la región de Latinoamérica y demás, con actas como el IPA para proteger o intentar proteger información sanitaria de hospitales, clínicas, registros médicos y demás, que es donde también esa privacidad de datos se ha ido perdiendo. Hay muchos leaks de información acerca de la industria sanitaria hoy en día, y veremos en este reporte, en su momento lo pueden revisar, como mencionaba, el costo de las brechas de datos. Hay un impacto grande en cuanto, y un negocio detrás, un mercado negro de venta de información de registros médicos y demás, de donde está apuntando hoy en día mucho los ataques en Internet, ¿no? Y en todo caso, como vemos y he estado mencionando, varias legislaciones están siendo actualizadas, ¿no? Y la idea es trabajar mancomunadamente entre los países, entre los que ya han estado madurando este tipo de legislaciones para proteger la privacidad de la información de los usuarios, y ONGs quizás dedicadas a ellas, ONGs regionales que ayudan a madurar muchos de los procesos en base a estas normativas, para que los países y en sí los servicios Internet estén mayormente protegidos los datos de los usuarios, ¿no? Quería también que no hay que esperar de los estados en muchos de los casos, ¿no?, sino más bien como empresas o como usuarios, empresas usuarios, llamémoslo empresas privadas o usuarios propios de Internet, exigir o no esperar las normativas, sino más bien intentar aportar para que estas brechas o ataques no se sigan propagando. Por ejemplo, si estás usando algún servicio o algo, pues tratar de apalancarte localmente o a través de un tercero, si llegas a encontrar algún fallo o algo que está alterando el proceso normal de la información que te solicitan en Internet. Si ponemos un caso puntual, una aplicación que estés usando para un hotel, digamos, y te está pidiendo mucha información para poder registrarte, o tu geolocalización y demás, en muchos de los casos no necesitarías dar ese tipo de permisos, con lo cual es importante también aportar en ese sentido. Hay muchas cosas que están viniendo apalancándose de lo que es GDPR. Se habla de algo que se conoce como e-privacy, ¿sí?, algo que viene a sumar, ya que de por sí sola la GDPR u otras normativas como la IPA que mencionaba para lo que es tratamiento de información de información sanitaria, o cualquier otra normativa dentro de Estados Unidos, Europa o Asia, vaya a aportar y ayudar, ya que por sí sola muchas normativas no es suficiente, no hablamos de la GDPR. Autorregulación y código de buenas prácticas en las mismas empresas también aportarían, ¿por qué no? Y empoderar mucho a las personas, ¿no?, para que sepan y decidan con quién y cómo compartir la privacidad de sus datos. Bueno, para cerrar el programa, hablar de ciertos recursos puntuales que puedan usar para evaluar. Algunos lo conocerán, quizás otros no, cómo está de prolija su identidad de Internet. Ahí tienes muchos sitios web conocidos, como he sido hackeado.com o Have I Been Pwned, donde puedes evaluar si tu identidad de Internet se ha visto involucrada en alguna brecha de datos, con lo cual tanto tu privacidad o vemos que en su momento los servicios expuestos no han sido correctamente protegidos por esas empresas. Puedes evaluar tus identidades en Internet y ver si están involucradas en algún leak, ¿no?
Otra web bastante interesante donde puedes también consultar acerca de ti o de tu personalmente o de tu empresa es de Hachette.com, ¿no? Donde puedes igual ver leaks de datos con mayor o menor detalle, cuándo sucedieron, un poco el porqué. Y no olvidar que a través de estos recursos, un poco el sentido común de dar o no cierta información a ciertos servicios, este tipo de información que entregamos, la sobreexposición de nuestra privacidad en redes sociales o algún servicio puntual en Internet, puede impactar en el mundo físico en algún momento con algún tipo a través de algún ataque informático como tal, ¿no? Nuestra vida digital hoy en día cada vez incrementa más, o sea, nos exponemos más, existe mucha información pululando acerca de nuestra vida digital y más aún correlacionar esa información con otro tipo de datos, pues a un tercero va a servir para enriquecer negocio o algún atacante pues generar algún tipo de acción maliciosa sobre nuestra vida digital o sobre nuestra empresa. Existe corresponsabilidad en este sentido para mantener nuestros datos en las diferentes plataformas de manera segura. Hablamos de que si somos empresas aplicar mejores controles de seguridad, monitorear continuamente estos controles, apalancarse de normativas que vienen madurándose y están implementadas, que podríamos agarrar lo mejor de esas normativas para poder proteger nuestra información. Hablamos de tratamientos de estos datos, cifrar data sensible dentro de nuestros almacenamientos como empresa, informar a los usuarios sobre qué información y por qué se está almacenando, total transparencia en ese sentido, entre otras. Y como usuarios, no sobreexponiendo información que no necesites estar en línea. Hablamos de factores de autenticación, de multifactores para los servicios, habilitar este tipo de factores, uso de llaveros, como ya hemos visto que entidades como el FBI están recomendando el uso de llaveros para credenciales en Internet, mantener contraseñas complejas, nuevamente múltiples factores de autenticación en servicios que lo requieran, manteniéndonos informados y educados, que eso es importante, y aplicando la mayoría de controles que los servicios nos puedan dar. Bueno, es hora de despedirnos. Espero les haya gustado este programa. Saludos y hasta la próxima.